Imagina que el hombre que amaste con todo lo que tenías te mira a los ojos un día y en lugar de decirte «te quiero», te dice que se va con otra, que el hijo que crece dentro de ti no cambia nada para él. Imagina quedarte sola, en medio de un campo abierto bajo el sol del Mississippi, con las manos sobre tu vientre y el mundo entero derrumbándose a tus pies. Ahora imagina que, justo cuando crees que ya no queda nada dentro de ti, aparece un desconocido. No llega con palabras dulces, no llega con promesas, llega en silencio, con los ojos más honestos que hayas visto en tu vida, y simplemente se queda. Esta es la historia de Valentina, una mujer que fue abandonada en el peor momento de su vida y que encontró el amor más verdadero donde menos lo esperaba. Una historia que demostrará que, a veces, el corazón tiene que romperse para aprender a latir de verdad. La mañana del 16 de agosto llegó con un calor que aplastaba la tierra como una mano pesada. El río Mississippi brillaba a lo lejos, indiferente al dolor de los hombres, siguiendo su camino hacia el sur como lo había hecho siempre. Las flores del jardín de Valentina Reséndiz estaban abiertas, amarillas y rojas, ajenas a lo que iba a ocurrir en las próximas horas. Valentina tenía 23 años y el vientre redondo de 8 meses de embarazo. Caminaba despacio entre las matas de tomate cuando escuchó los pasos de Rodrigo, su prometido, acercarse desde la entrada del rancho. Había algo diferente en esa forma de caminar, algo que ella conocía demasiado bien: la culpa. Se dio la vuelta lentamente. Rodrigo Castellanos estaba frente a ella con el sombrero en la mano, los ojos mirando el suelo. Era guapo, siempre lo había sido, con esa sonrisa fácil que la enamoró cuando tenía 16 años, pero esa mañana su rostro parecía el de un extraño que llevaba mucho tiempo viviendo una mentira. «Valentina», comenzó él. Ella levantó la mano para que se callara. No quería escuchar el comienzo de una frase que iba a destrozarla. Pero Rodrigo habló de todas formas, porque los cobardes siempre encuentran la forma de decir lo que les conviene sin importar el momento. Le dijo que se iba, que había otra mujer, que lo perdonara, que el bebé, que él intentaría estar presente, pero que no podía casarse con alguien a quien ya no amaba. Dijo todo eso en menos de 2 minutos, como si hubiera practicado el discurso durante semanas. Quizás lo había hecho. Valentina no lloró, no gritó, solo apoyó las manos sobre su vientre, respiró profundo y lo miró marcharse por el camino de tierra. Cuando la figura de Rodrigo desapareció entre los árboles, ella se sentó lentamente en el suelo del jardín, entre sus flores, y le habló a su bebé en voz baja. «No tengas miedo», le dijo. «Yo no tengo miedo». Era mentira, pero a veces las mentiras piadosas son lo único que nos mantiene de pie. Los días que siguieron fueron los más largos de la vida de Valentina. Su madre, Dolores, lloraba en silencio por los rincones de la casa. Su padre, Eugenio, apretaba la mandíbula y no decía nada, porque los hombres de su generación no sabían cómo consolar sin parecer débiles. Sus vecinas susurraban cuando ella pasaba por el mercado del pueblo, ese pueblo pequeño y caluroso a orillas del Mississippi, donde todos sabían todo. El rancho de la familia Reséndiz era humilde pero honrado. Tenían algunas vacas, un huerto y la dignidad intacta que solo da el trabajo duro. Pero la partida de Rodrigo había dejado una herida que iba más allá del amor. Valentina había planeado su vida entera junto a ese hombre, y ahora ese futuro ya no existía. Por las noches, cuando el calor aflojaba un poco y el río se escuchaba a lo lejos como un susurro, Valentina salía a sentarse en el porche y miraba las estrellas. Le hablaba a su hija, porque estaba convencida de que sería niña. Le contaba cómo sería la vida que le daría. Le prometía cosas que aún no sabía si podría cumplir. Fue durante una de esas noches cuando su vecino, don Próspero, llegó con noticias preocupantes. Había un grupo de hombres rondando las tierras del sur. Decían que querían comprar los ranchos pequeños a precios ridículos para construir un aserradero. Los que se negaban tenían accidentes. El viejo don Próspero miró a Valentina con ojos serios y le dijo que tuviera cuidado. Valentina escuchó y asintió.
pero por dentro pensó que ya tenía suficientes problemas. Lo que no sabía era que el verdadero peligro estaba a punto de tocar su puerta de una manera que nunca habría imaginado, y que la solución llegaría de la dirección más inesperada, desde el bosque del norte, donde los apaches acampaban en silencio. Esa noche soñó con agua, con un río que no era el Mississippi, sino algo más antiguo, más profundo, y en el sueño había alguien parado en la orilla contraria, mirándola sin decir nada. No podía ver su cara, pero sentía que la conocía desde siempre. Lo encontró 3 días después, al amanecer. Valentina había salido a revisar la cerca del huerto cuando vio una figura sentada al borde del pequeño arroyo que cruzaba el límite norte de su propiedad. Era un hombre joven, quizás de su misma edad, con el cabello negro trenzado sobre la espalda y una expresión que no era hostil ni amistosa. Era simplemente presente. Valentina no retrocedió. Había crecido cerca de las tierras apaches y sabía que el miedo irreflexivo era el origen de la mayoría de los malentendidos. El hombre levantó los ojos hacia ella sin moverse. Tenía una herida en el brazo, no grave, pero sí descuidada. Ella la vio de inmediato porque había aprendido de su madre a notar esas cosas. ¿Necesitas ayuda?, le preguntó en español, el idioma que su madre le había enseñado desde niña. El hombre la miró con atención, como midiendo las palabras. Luego respondió, despacio, «No vine a pedir nada». Su español era cuidado, aprendido con esfuerzo. «Vine a descansar un momento. Me voy ya». Valentina no le preguntó por qué estaba ahí ni de dónde venía. En cambio, dijo, «Esa herida necesita ser limpiada antes de que sigas caminando». No era una pregunta, era la voz de alguien que ha aprendido que a veces ayudar es la única respuesta sensata ante el mundo. El hombre la miró durante un segundo largo y luego asintió. Se llamaba Alonso Cielo Rojo. Era apache, del grupo que había cruzado hacia el este buscando terrenos de cacería antes de que llegara el invierno. Su padre había sido un líder respetado, muerto 2 años atrás. Alonso no lo dijo todo de golpe. Valentina fue descubriendo su historia poco a poco, mientras le curaba el brazo con hierbas y agua limpia del arroyo. Cuando terminó, él le dijo gracias con una seriedad que valía más que 1000 palabras. Ella asintió y se levantó para volver al huerto. Cuando llegó a la cerca, se dio vuelta una sola vez. Alonso seguía mirándola, no con deseo ni con curiosidad, con algo que ella tardó varios días en identificar. Lo que tenía en los ojos era respeto. Valentina no esperaba volver a verlo, pero Alonso apareció de nuevo 2 días después, esta vez en la entrada del rancho, con una docena de piezas de caza colgadas del hombro. Las dejó frente a la puerta sin llamar, como si fuera la cosa más natural del mundo. Valentina lo vio desde la ventana y salió. Y, «No tienes que hacer eso», le dijo. Él respondió, «No lo hago porque tenga que hacerlo». Hubo un silencio entre ellos, uno de esos silencios que no incomodan sino que dicen algo. Valentina lo invitó a sentarse en el porche, le ofreció agua y un poco de pan de maíz que había horneado esa mañana. Comieron juntos sin decir mucho. En los días que siguieron, Alonso comenzó a aparecer con una regularidad tranquila. Nunca llegaba sin avisar, nunca entraba sin ser invitado. Ayudaba sin que nadie se lo pidiera. Reparó una parte del techo que crujía, reforzó la cerca, llevó leña cuando vio que el montón estaba bajo. Valentina observaba todo esto con una mezcla de gratitud y desconfianza. Un atardecer, mientras los dos miraban el río desde la colina detrás del rancho, Valentina le preguntó directamente, «¿Por qué sigues viniendo aquí?». Alonso tardó un momento antes de responder. «Porque aquí hay algo que vale la pena cuidar», dijo al fin. Ella pensó que hablaba del rancho. Años después entendería que no hablaba de eso. Lo que más desarmaba a Valentina era que Alonso nunca le preguntó por el padre de su bebé. Nunca la miró con lástima. Nunca trató su embarazo como un problema. Una noche, cuando la niña se movió con fuerza y Valentina hizo un gesto involuntario de sorpresa, Alonso la miró con una sonrisa suave y dijo, «Esa criatura ya sabe lo que quiere». Era la primera vez que alguien hablaba de su hija con alegría pura.
Valentina sintió algo extraño en el pecho esa noche, algo que no quería reconocer porque tenía miedo de que volviera a romperse. Así que lo enterró profundo y siguió adelante, como siempre había hecho. Pero ya era tarde. Las semillas del corazón crecen aunque uno no quiera. Los hombres de Aurelio Montes llegaron un martes por la mañana, montados en caballos grandes y oscuros, con la arrogancia de quienes están acostumbrados a que el mundo les abra paso. Eran tres, con trajes de ciudad fuera de lugar en ese calor polvoriento. El que hablaba se llamaba Jacinto, era delgado y tenía una sonrisa que no llegaba a los ojos. Le ofrecieron a Valentina una cantidad ridícula por el rancho. Cuando ella dijo que no, Jacinto no se alteró. Se limitó a mirar el lugar con desprecio calculado y dijo que lo pensara bien, que la oferta no duraría para siempre, que una mujer sola en esa situación tenía que ser práctica, que el río a veces se llevaba cosas sin avisar. Valentina los miró marcharse con el corazón acelerado, pero la expresión firme. Esa tarde le contó todo a su padre, Eugenio, quien apretó el puño sobre la mesa y dijo que no entregaría la tierra que su propio padre había trabajado. También le contó a Alonso que había llegado poco después. El joven apache escuchó todo en silencio, sin interrumpir. Cuando Valentina terminó de hablar, Alonso preguntó, ¿tienes miedo? Ella quiso decir que no, pero en cambio dijo la verdad. Sí, pero no de ellos. Tengo miedo de que ganen, de que todo lo que construyó mi familia desaparezca y yo no pueda impedirlo. Alonso la miró a los ojos y respondió, entonces no estemos solos. Lo que siguió fue una semana de tensión creciente. Aparecieron marcas en los postes de la cerca. Faltó agua en el arroyo un día, señal de que alguien lo había desviado río arriba. Don Próspero llegó con noticias de que el vecino Faustino había vendido su tierra, presionado y asustado. El cerco se estrechaba. Valentina dormía poco y se despertaba al menor ruido. Pero algo había cambiado. Alonso no estaba solo cuando venía al rancho. Traía consigo a dos hombres de su grupo, silenciosos como sombras. No amenazaban a nadie, no portaban armas a la vista. Solo estaban presentes, vigilando, y esa presencia hablaba más que cualquier advertencia. Los hombres de Aurelio Montes lo notaron, y por primera vez dudaron. El parto llegó antes de lo previsto, en la noche más calurosa del verano, cuando el cielo sobre el Mississippi parecía una manta pesada y sin estrellas. Valentina llevaba horas con molestias, diciéndose que era solo el calor, cuando su madre Dolores la miró a los ojos y le dijo que era el momento. El rancho se convirtió en un mundo de velas, paños húmedos y rezos susurrados. Afuera, sin que nadie le hubiera dicho nada, Alonso estaba sentado en el porche. No había entrado. No lo haría sin permiso, pero tampoco se marchó. Eugenio lo miró al salir a buscar más agua, y los dos hombres se sostuvieron la mirada durante un segundo. El viejo asintió. Era suficiente. Adentro, Valentina luchaba con algo más que el dolor físico. En los momentos más difíciles, su mente traía imágenes de Rodrigo, de la vida que había imaginado, del futuro que se había deshecho. Y ella tuvo que hacer algo más duro que cualquier esfuerzo del cuerpo: soltar. Dejar ir esa versión de sí misma que todavía esperaba que él volviera. Cuando la niña nació, llorando fuerte y con los puños apretados, Valentina la recibió entre los brazos y sintió que algo dentro de ella se reordenaba. Como si las piezas rotas encontraran, de golpe, un nuevo lugar donde encajar. Su madre lloraba. Ella también lloraba. Y afuera, en el porche, Alonso escuchó el llanto del bebé y cerró los ojos con alivio. Eugenio salió a decirle la noticia. «Una niña», dijo con la voz tomada. «Están bien las dos». Alonso se puso de pie y asintió. No dijo nada. Miró el cielo un momento y en ese gesto había algo parecido a una oración. Eugenio, que nunca había sido hombre de gestos fáciles, le puso una mano en el hombro. Fue un instante breve, pero pesó mucho. Valentina llamó a su hija Estrella, porque había nacido en una noche sin estrellas, y eso significaba, según decía su abuela, que la niña sería ella misma su propia luz. Al amanecer,
Cuando el cielo del Mississippi se volvió naranja y rosado, Valentina miró por la ventana y vio a Alonso parado al borde del campo, mirando el horizonte. Sintió, por primera vez en meses, que el mundo no estaba completamente roto. Las semanas después del nacimiento de Estrella fueron extrañas y hermosas al mismo tiempo. Valentina estaba agotada pero viva de una manera diferente, más profunda. El rancho se llenó de algo nuevo. El sonido de una niña que dormía, que lloraba, que se maravillaba de las manos propias como si fueran el descubrimiento más grande del mundo. Alonso seguía viniendo. Ahora traía cosas pequeñas, una talla de madera suave para que la niña la sostuviera, hierbas medicinales para Valentina, fruta fresca del bosque. Un día llegó con una cuna que había construido con sus propias manos, de madera de cedro lisa y sin una sola astilla. Valentina lo miró y no supo qué decir, así que no dijo nada y lo dejó pasar. Empezaron a hablar de verdad, no solo de lo urgente, de los problemas del rancho o del peligro de Aurelio Montes, sino de cosas más profundas. Alonso le contó de su padre, de cómo había aprendido a rastrear animales desde que tenía 6 años, de la primera vez que sintió el río bajo los pies, y supo que el agua siempre encuentra su camino. Valentina le contó de su abuela Catalina, que hacía tortillas cantando. Una tarde, mientras Estrella dormía entre los dos en el pasto, Valentina le preguntó, ¿no tienes miedo de nada? Alonso sonrió, y era una sonrisa rara en él, suave y un poco triste. Sí, respondió. Tengo miedo de querer algo y no saber cuidarlo bien. Valentina lo miró. Él no apartó los ojos, y en ese momento ella supo que lo que sentía por Alonso no era gratitud ni costumbre. Era algo que había crecido despacio, en silencio, como las plantas que brotan entre las grietas de las piedras. No había pedido permiso para crecer, simplemente había crecido. Y la idea no la asustaba tanto como esperaba. Lo que sí la asustaba era la posibilidad de confundir la necesidad con el amor. Había cometido ese error antes, así que esa noche, cuando Alonso se marchó al bosque y ella quedó sola con Estrella, se hizo la promesa más difícil. No se apresuraría, observaría, esperaría. Si lo que sentía era real, no tenía ningún apuro en demostrarlo. La confrontación llegó un mes después. Aurelio Montes en persona se presentó en el rancho, esta vez sin disimular sus intenciones. Era un hombre grueso, de mediana edad, con el tipo de confianza que da el dinero cuando nunca se ha encontrado con una negativa que dure. Llegó con 4 hombres y papeles que, según él, demostraban que parte de la tierra era suya por un viejo acuerdo. Valentina salió a recibirlo con Estrella en los brazos y su padre a un lado. Leyó los papeles despacio, luego los devolvió. «Estos documentos tienen errores», dijo con calma. «El límite del río ha cambiado 2 veces desde que se firmó esto. Cualquier juez en Memphis lo verá». Aurelio la miró con sorpresa. No esperaba eso de una mujer joven con un bebé en brazos. Fue entonces cuando Alonso apareció. No solo, venía con 6 hombres de su grupo, todos a caballo, todos en silencio. Se detuvieron a distancia prudente, sin amenazar, sin moverse, solo presentes. Uno de los hombres de Aurelio le dijo algo al oído. Aurelio miró a Alonso. Alonso lo miró de vuelta sin parpadear. El silencio duró casi 1 minuto entero. Fue uno de esos momentos en que el mundo decide hacia dónde va a inclinarse. Aurelio Montes era codicioso, pero no era estúpido. Sabía reconocer cuándo la situación no estaba a su favor. Recogió sus papeles, se subió al caballo y dijo que sus abogados contactarían a la familia Reséndiz. Luego se marchó sin mirar atrás. Cuando los caballos de Aurelio desaparecieron, Eugenio soltó el aire que había estado conteniendo. Dolores se persignó 3 veces. Valentina miró a Alonso, que se había acercado al porche. «Gracias», le dijo. Él respondió, «No hice nada que no fuera necesario». Ella sacudió la cabeza. «Sí hiciste más, siempre haces más». Esa noche, después de que todos se durmieron, Valentina salió al porche con Estrella entre los brazos. Alonso estaba ahí, como tantas otras veces. Se sentaron juntos en el suelo, mirando el Mississippi a lo lejos, y por primera vez,
Valentina apoyó la cabeza en su hombro. Alonso no se movió. Respiró despacio, como si tuviera miedo de que cualquier movimiento rompiera algo. Y así estuvieron, los dos y la niña, mirando el río que nunca se detiene. Rodrigo Castellanos volvió en octubre, cuando los árboles del Mississippi empezaban a cambiar de color y el aire tenía ya el primer filo del otoño. Llegó a pie, sin el sombrero, con el aspecto de alguien que ha pasado meses peleando consigo mismo y ha perdido. Valentina lo vio llegar desde el huerto y no sintió lo que esperaba sentir. No sintió rabia, no sintió amor. Sintió algo más parecido a la lástima y eso fue lo más revelador de todo. Rodrigo se detuvo frente a ella y habló durante varios minutos. Dijo que la otra mujer lo había dejado, que había cometido el peor error de su vida, que quería conocer a su hija, que si había alguna posibilidad, por pequeña que fuera, él estaba dispuesto a todo. Valentina escuchó hasta el final. Luego le dijo que podría ver a Estrella, porque una niña tiene derecho a conocer a su padre si ese padre se comporta con responsabilidad. Pero que entre ellos dos no había vuelta atrás. No con rabia, sin ella. Simplemente con la claridad de alguien que ya sabe quién es y lo que merece. Rodrigo miró hacia el rancho y vio a Alonso trabajando en la cerca, cargando vigas con la calma de quien lleva tiempo haciendo eso. Rodrigo preguntó quién era. Valentina respondió sin dudar. Alguien que nunca se fue. No había crueldad en esas palabras, solo la verdad, dicha con la voz firme de quien ha aprendido a no disculparse por existir. Cuando Rodrigo se marchó al atardecer, prometiendo volver para ver a la niña, Valentina se quedó parada en el camino hasta que lo perdió de vista. Sentía algo soltarse dentro de ella, como una cuerda que había estado tensa demasiado tiempo. Luego, caminó hacia donde estaba Alonso, que la miraba desde la distancia sin preguntar nada. ¿Estás bien?, le preguntó Alonso cuando ella llegó a su lado. Ella pensó en la respuesta. Pensó en todo lo que había ocurrido ese año. El abandono, el miedo, el rancho en peligro, el parto solo, los meses construyendo algo nuevo desde las ruinas de lo viejo. Y respondió: «Estoy mejor que bien, estoy entera». Alonso la miró y sonrió de verdad, con toda la cara. La propuesta de Alonso no llegó con rodillas en el suelo ni con palabras ensayadas. Llegó una mañana de noviembre, mientras los dos miraban a Estrella gatear entre las hojas caídas del jardín. Alonso dijo, con esa voz suya que siempre parecía venir de un lugar muy tranquilo: «Quiero quedarme, si tú quieres que me quede». Valentina lo miró. Pensó en todo el miedo que había cargado ese año. Pensó en la primera vez que lo vio junto al arroyo con esa herida en el brazo. Pensó en la cuna de cedro, en las conversaciones bajo las estrellas, en la noche que apoyó la cabeza en su hombro y sintió que el mundo volvía a tener sentido. Y dijo: «Quiero que te quedes». El casamiento no fue una ceremonia grande. Fue una reunión de familias junto al río, con las dos tradiciones mezcladas de la manera más honesta posible. Dolores lloró desde el primer minuto. Eugenio, que no lloraba nunca, se aclaró la garganta 20 veces. Los hombres del grupo de Alonso llegaron con sus familias, y el Mississippi fue testigo de algo que pocas veces ve: dos mundos eligiéndose el uno al otro. Aurelio Montes nunca volvió. Sus abogados enviaron una carta 3 semanas después de la confrontación, retirando cualquier reclamo sobre las tierras Reséndiz. Nadie supo exactamente qué había pasado, pero don Próspero decía que la presencia de los apaches había convencido a ciertos hombres poderosos de Memphis de que el asunto era demasiado complicado para seguir adelante. Rodrigo cumplió su palabra. Visitaba a Estrella una vez al mes, con respeto y sin drama. Con el tiempo, aprendió a ser el padre que al principio había fallado en ser. Valentina nunca lo odió. Supo que el perdón no es un regalo que se le da al otro. Es uno que uno se da a sí mismo para poder seguir caminando liviano. Alonso construyó una habitación nueva en el rancho, más grande, con ventanas que daban al río. Plantó un árbol junto a la puerta que, según decía, tardaría 20 años en dar sombra completa. «Para cuando Estrella sea grande», explicó. Valentina lo miró plantar ese árbol con las manos en la tierra
y pensó que nadie que planta algo para el futuro puede tener miedo de quedarse. Y así, en ese rancho a orillas del Mississippi, donde el río nunca olvida y la tierra guarda todo lo que se le da, Valentina Reséndiz encontró lo que ningún abandono puede destruir: la certeza de que el amor verdadero no llega siempre como uno lo imagina. A veces llega callado, con las manos limpias y los ojos honestos, dispuesto a quedarse sin pedir nada a cambio. Y eso, precisamente eso, es lo más valioso que existe. El Mississippi seguía corriendo hacia el sur, como siempre. Estrella tenía 5 años y ya conocía el nombre de todos los árboles del rancho. Le gustaba sentarse en las raíces del gran roble con su padre y escuchar el sonido del agua, que su madre decía que guardaba todas las historias del mundo. Valentina había empezado a enseñar a leer y escribir a los niños del pueblo 3 tardes a la semana, en el porche amplio que Alonso había construido. Dolores la ayudaba. Eugenio había dejado de apretar la mandíbula. Sonreía más, especialmente cuando Estrella le trepaba encima y le pedía que contara cuentos. Una tarde, mientras Estrella dormía la siesta y Alonso revisaba el huerto, Valentina sacó una hoja de papel y escribió algo. No era una carta. Era más bien una lista. Una lista de todo lo que ese año terrible le había dado. Fortaleza que no sabía que tenía. Una hija que era su luz. Un hombre que había elegido quedarse. Y la certeza absoluta de que romperse no es lo mismo que perderse. Dobló el papel con cuidado y lo guardó en el cofre de madera donde guardaba sus cosas importantes. Luego salió al jardín, donde Alonso la esperaba sin saberlo, mirando el río desde la colina. Ella se acercó. Él le tomó la mano sin decir nada. Y el Mississippi siguió su camino, como siempre, llevando consigo todo lo que el tiempo ya no necesita. Donde el río no olvida, el amor también encuentra su camino. Y si te gustó esta historia, seguro te encantará la siguiente que aparece en tu pantalla. No olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y activar las notificaciones. Nos vemos en la próxima.